Hola amigos, homenaje al Imperio Español. En este tema vamos a intentar reparar las ofensas que ha sufrido el Imperio Español en un acto de desagravio. Primero a sus gobernantes que creyeron y apostaron por una idea, la de descubrir nuevas rutas y un nuevo mundo. Segundo, a los conquistadores españoles que arriesgaron y perdieron sus vidas allende los mares. Tercero, a sus ejércitos que mantuvieron y protegieron al imperio y a sus ciudadanos durante más de 250 años. De la intrusión de países hostiles como Francia, Inglaterra, Holanda, Turquía y de los corsarios, delincuentes y piratas que surcaban los mares. Cuarto, a los maestros que exportaron su cultura, idioma y civilización. Y quinto, a los indígenas que nos donaron su cultura, sus riquezas, sus paradisíacos espacios geográficos. 500 millones tienen hoy como lengua materna el español. El mestizaje dio lugar al nacimiento de nuevas etnias, legalizando los matrimonios entre españoles y nativos a través de la Real Cédula de 1514. Comenzamos. A Isabel de Trastámara, o la Católica, un desconocido marino llamado Cristóbal Colón le pidió ayuda para desarrollar su hipótesis. Pensaba que la Tierra era esférica y que la costa oriental de Asia podría alcanzarse fácilmente navegando hacia el oeste. Según unos cálculos erróneos sobre el perímetro del globo, él supuso que Japón se encontraba a 2.400 millas marinas de Canarias, aproximadamente la situación de las Antillas, que fue donde desembarcó. Colón pidió infinidad de ayudas, todas ellas baldías, como a Juan II de Portugal, al rey Carlos de Francia, a la Santa Sede y a infinidad de expertos marinos. Al fin, Isabel de Trastámara decidió participar en esta magna empresa. La mediocridad de los juntaletras españoles, analfabetos, políticos oportunistas y traidores que se dedican a desprestigiar y quitar valor a la gesta más importante acaecida a la humanidad desde el primer documento escrito, el descubrimiento de América. Y siguen apostillando que Colón descubrió por casualidad esas tierras. Sí, hombre. Este hombre dedicó toda una vida a su teoría de que la Tierra era redonda. Casualidad también que Isabel empeñó todas sus joyas. Casualidad también que los financieros italianos también financiaron parte de la empresa. Más de 1 millón de maravedíes que entregó la Santa Hermandad. También casualidad. Los hermanos Pinzón, que eran armadores y marinos, entregaron 500.000 maravedíes. La única casualidad es que Colón se equivocó en los cálculos y creía que había llegado a las Indias en lugar de las Antillas. Pero él sabía que había allí territorio. Toda esta mediocridad humana sigue en el tiempo buscando y rebuscando si alguien antes que Colón pisó las Américas, con el objetivo siempre de quitar mérito y desprestigiar. Homenaje también a la Casa de Austria con sus dos principales valedores, Carlos V y Felipe II, que validaron la construcción del imperio y la consolidación de España como primera potencia mundial. Un homenaje a los diversos y distintos conquistadores y navegantes que muchos dieron su vida por descubrir nuevas rutas, como Cristóbal Colón, Alonso de Ojeda, los hermanos Pinzón, Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Alvarado, Pedro de Mendoza, Pedro de Valdivia, Cabeza de Vaca, Lope de Aguirre, Fernández de Enciso, entre otros. Para ellos, la salve marinera. Los ejércitos en el siglo XVI
los españoles ejercían su poder militar y naval en los 4 continentes, exportando su lengua, su cultura, su religión y su forma de vida. El imperio despertaba la codicia y la envidia de todos los reyes de Europa, y la salvaguarda de estos territorios fueron los temibles tercios de Flandes, la mejor infantería de todos los tiempos, comparándola incluso con los temibles y terribles legiones de Roma. En la España de los siglos XVI y XVII respectivamente, en otros escenarios como el viejo continente, un número creciente de individuos se hicieron soldados y ofrecieron lo mejor de sí en los ejércitos del imperio, bien por los afanes del Nuevo Mundo tras el descubrimiento de América, pero sobre todo combatiendo en teatros y operaciones como Italia, Flandes, Alemania y otros campos de batalla allende los mares. Unos de los generales más ilustres del imperio fueron don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán don Juan de Austria, el duque de Alba, don Alejandro Farnesio, entre otros. Entre estos 4 generales perdieron menos batallas que el número de dedos de la mano izquierda. Y según el poema que dedicó Calderón a los tercios, termina diciendo que nada importa su linaje y sin mirar cómo se nace, se mira cómo procede. Ahí va nuestro homenaje con el himno a los tercios de Flandes. La exportación de nuestra cultura. El legado más importante de España a América fue el castellano y su escritura. La mayoría de los estudiosos e investigadores de estos temas sostienen que, de manera rotunda, que en América no hubo escritura fonética antes de 1492. Por eso es tan importante recordar que en 1492 fue terminada la gramática de Antonio de Nebrija, la primera gramática europea desde Roma. Entre los misioneros de la época que destaca en la evangelización de América están Fray Bartolomé de las Casas, Fray Antonio de Valdivieso, Fray Antonio de Montesinos, Fray Juan de Zumárraga, Fray Toribio de Benavente, Fray Pedro de Córdoba, Fray Pedro de Gante, Fray Julián Garcés, el Padre, etc. España llevó las técnicas de navegación transoceánicas, los caballos, la vid, el vino y el vinagre, el hierro y la metalurgia, las armas de fuego. Las universidades españolas fueron las primeras del continente americano. Las arquitecturas europeas, la revolución sanitaria. España llevó consigo los avances médicos europeos como los hospitales, el ganado bovino, el ovino y el porcino. Ha tenido que ser un extranjero, casualmente, tal Charles Fletcher Luminis, el hispanista que se enamoró de la obra española en América. Cuando nació Charles Luminis en 1859 y durante la primera década de su existencia, se produjo en los Estados Unidos la destrucción de los pueblos indios. El genocidio no hubiera sido posible de no existir un total desprecio por la cultura de los llamados pieles rojas. Por otra parte, la visión de España y de lo español quedaba condicionada por la leyenda negra, que envenenaba las mentes más preclaras del mundo anglosajón. Loomis fue al respecto un brillante excepción. Le debemos una riquísima colección de artículos y fotografías del sudeste de los Estados Unidos y estudios sobre distintas culturas indias. Fue también un apasionado hispanista e hispanófilo. Hola, decía Marco Tulio Cicerón, el filósofo y escritor romano y orador, que si ignoras lo que ocurrió antes de que tú nacieras, siempre serás un niño. Esto quiere decir que para valorar el presente y el futuro debes conocer tu pasado. España, por su trayectoria y por su carácter de potencia mundial, hoy sin lugar a dudas debería pertenecer
al grupo de G7, formado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, países que representan el 44% del Producto Interior Bruto mundial. Pero es que tampoco pertenecemos al grupo de los 20, el llamado G20. Estos países forman parte Corea del Sur, Sudáfrica, México, Argentina, Turquía, y entre ellos representan el 80% del Producto Interior Bruto mundial, el 60% de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Entonces, ¿qué ha pasado para que España, la primera potencia mundial, haya sido relegada a valor residual dentro del contexto internacional? Siempre con la misma base: políticos corruptos y ladrones, políticos traidores, políticos mediocres, y una sociedad adoctrinada, aborregada y subsidiada hacen que nuestro país sea una nación irrelevante en el contexto internacional. La corrupción institucional es el freno para el desarrollo económico y social. Según un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, llama Transparencia Internacional, este organismo mide los niveles de corrupción y sitúa a España en el puesto 13 de los 17 países más desarrollados de la Unión Europea. Ver el gráfico. Ponemos un ejemplo. En la crisis del 2008 al 2012, Irlanda, junto con España y otros países, tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. A día de hoy, España percibe una renta neta de 27.000 euros anuales e Irlanda percibe una renta neta anual de 84.000 euros. Saquen ustedes conclusiones. ¿Quién es Irlanda para que esté por encima de nosotros? Aún así, nuestro país, aun a pesar de todo, nuestro país es el tercer país con más lugares declarados como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahí tenemos, pues yo no sé, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, las catedrales del Gótico, de Burgos, de León, de Toledo, en fin. Es el primer país con mayor viñedos del mundo en superficie. También somos el primero en superficie de producción de aceite de oliva. Según los datos de la ONT, España es líder mundial en donación y trasplantes de órganos. Según los últimos datos disponibles de la Organización Mundial del Turismo, España es el segundo país que más turistas recibe en el mundo, sobre 82 millones de personas. España tiene la mayor esperanza de vida de Europa y la segunda del mundo, superado solo por Japón. España ha sido muy prolífica, dando a la humanidad cientos de escritores de renombre, pero uno de ellos sobresale por encima de todos, que es Miguel de Cervantes, con su obra El Quijote, el libro más traducido a más de 60 idiomas en todo el mundo, según la Enciclopedia Británica. España es también el país hispanohablante con más ganadores del Premio Nobel, con 5 galardones. Es el país con más equipos que han ganado la Champions, hablando en términos. Y tantas cosas, y a pesar de los políticos, y ya lo decía el canciller prusiano Otto von Bismarck, que allá por la mitad del siglo XIX le dijo al embajador llegado de Madrid: embajador, España es una gran nación, yo la admiro profundamente, conozco la historia de la creación de su imperio y creo que resulta indestructible. ¿Por qué, señor canciller?, le preguntó el embajador, y él le contesta: porque ni siquiera ustedes, los españoles, son capaces de destruir su propia nación, aunque no dejan de intentarlo. 170 años después de esas palabras, contemplamos que hay que dar la razón al canciller. La corrupción totalmente enraizada en la casta política, sea cual fuere su ideología, el poder judicial totalmente controlado por la casta. España ha pasado a ser del imperio, donde nunca se ponía el sol, a una nación llena de sombras. ¿Quién tiene la solución? La solución la tienes tú en tu mano. Levantarse y desterrar a los políticos corruptos y medios de comunicación adoctrinados y
y concertados, que son la barrera hacia un mayor crecimiento económico y social. Viva España a todos sus habitantes y a nuestros hermanos inmigrantes de Allende los Mares.